Gracias. Me pongo de pie porque siempre doy mis clases así. Estar sentado, me duermo yo solito. El tema que me pidieron parece fácil, no lo es. La formación de una nación, de la nuestra, es un tema bien complicado. Las naciones no nacen, se hacen, y normalmente está este proceso de formación de naciones metido en una serie de luchas, a veces hasta absurdas, y la violencia es parte, desafortunadamente, de la formación de las naciones. Bueno, puse mi relojito, mi cronómetro, para no llevarme mucho tiempo. Yo puedo hablar más que Andrés Manuel, y miren que entonces voy a contenerme. Le paso a la primera, al primer punto. Fíjense que no es tan fácil definir qué es una nación. Sí, una nación es una comunidad política que está definida dentro de un territorio y tiene sus estructuras de gobierno, etcétera, etcétera. No es nada fácil. Me gustó esta por simple, por muy sencilla. Este señor Barrington, en este trabajo de 1997, se vio decenas de definiciones de nación y llega con esta que es la mar de sencilla: una colectividad unida por características culturales compartidas, mitos, valores, y por la creencia en su derecho a la autodeterminación territorial. Aquí lo de autodeterminación territorial es lo fundamental. Pero como todas las definiciones de ciencias sociales, piénsenle ustedes en cualquier definición, cualquier concepto de ciencias sociales nunca está bien definido. La envidia, al menos para mí y para muchos de ciencias sociales, son las ciencias exactas. Ahí sí que es distancia, que es velocidad, que es peso, que están, se definen aquí y en China y ahora y dentro de 100 años. Los conceptos de ciencias sociales nunca están bien definidos, pero tenemos que trabajar con ellos. Entonces, colectividad. Vamos a ver, ¿qué es exactamente colectividad? Unida por características culturales, y ahí la cosa se pone muy complicada. Compartidas, mitos, valores. ¿Cuáles son los valores? Y por la creencia en su derecho a la autodeterminación territorial. Bueno, vamos a partir de esta, que hay una comunidad mexicana unida por ciertas características culturales y que considera que tiene derecho a la autodeterminación dentro de un territorio claramente definido. No hay ninguna nación que se autodetermine enteramente, ni los Estados Unidos. Hay grados. Nosotros hace un buen tiempo que no nos podemos autodeterminar. Nada más preguntémonos en el Temec ahora, que nos tiene con el Jesús en la boca. ¿Lo va a aceptar el Congreso norteamericano? ¿No lo va a aceptar? Estamos entrampados en muchas situaciones en donde nuestra autodeterminación es relativa. Siempre lo ha sido. Quizá hay ejemplos, otra vez los norteamericanos ahora, en otros momentos históricos, algunas otras naciones que sí se puede uno dar el lujo de decir, esta sí se autodeterminó. Nosotros tenemos ese problema desde siempre y lo vamos a seguir teniendo. Entonces nuestra defensa es de que el término de autodeterminación relativa vaya siendo más grande
en el futuro que lo que fue en el pasado. Pero pasemos al siguiente. ¿De dónde sale la idea de nación, de naciones actuales? ¿Cuáles son las naciones ya en la época moderna que pusieron el ejemplo? Son muy pocas, son un puñado. Son las que están allí: Inglaterra, Francia, España y Portugal. ¿Quién lo iba a decir que Portugal, que es tan chiquito, que casi ni se nota? Bueno, pues sí fue una de las primeras naciones. Sí tenía esa característica de su independencia territorial, que se lo pregunten a España si no la tenía, con una cultura que desde luego es la lengua, empezando con la lengua, y con la capacidad de defenderse. Los portugueses, entre más me meto yo en eso, más me asombra. Por un lado eran unas bestias, la manera como entraron a África, a Asia y a América, en el Brasil, es algo que no se los van a perdonar las víctimas de ahí. Pero lo mismo podemos decir de España. España, ¿cuánto tiempo tardó en hacerse nación? Unos 800 añitos. Es en la lucha contra los moros, que poco a poco se va y no es una nación enteramente completa. Preguntemos a los catalanes: oiga, ¿usted es parte de la nación española? Dios me libre. Cuando hablo con algunos catalanes, dicen: no soy español, soy catalán. Ah, bueno, está bien, está bien. En Inglaterra, vamos a preguntarle a los irlandeses, a los escoceses: ¿en realidad están ustedes con parte de esta nación? Pues en parte y en parte no. Pero estas son las naciones que en el siglo XV, siglo XIV, siglo XV, le dan sentido al término. Son europeas, todas. Que existen estados anteriores, claro. Un buen ejemplo es China, que antes, en el 300, 400 antes de Cristo, ya tiene una estructura territorial, un gobierno, una burocracia. No es porque estemos en gobernación, pero sí, una burocracia y bien estructurada, con exámenes para pasar a ocupar los puestos. Siglo III o IV antes de Cristo, luego se vinieron abajo, pero luego se volvieron a rehacer y ahí andan. Pero el mundo moderno, la idea de nación moderna es europea. Y de allí nos viene a nosotros, no tenemos de dónde escoger, no se nos dio de dónde escoger. Entonces, en todos los casos, en todos, la idea de nación es producto de una lucha, mucha sangre en todos los casos. Francis Fukuyama, a quien yo al principio realmente no le tenía mucha simpatía, pero últimamente ha cambiado un poco su visión del mundo. Tiene dos tomos que recomiendo, formidables, sobre la evolución de la vida política mundial. Y una de sus conclusiones es, pues, muy desagradable, pero es un punto interesante: la guerra hace naciones. Es la guerra, y yo también diría la guerra deshace naciones, pero está empapada en violencia todas las naciones. Pensemos en Rusia, por ejemplo, en China, que ya había yo mencionado, en Japón, o en América Latina. Bueno, en todos lados es un proceso muy brutal el de la formación de las naciones. Luchas contra otras naciones y luchas internas. Nosotros de luchas internas sí sabemos mucho.
de luchas contra otras naciones, un poquito, las veces, una de ellas sí nos fue pésimo, pero de luchas internas tenemos una buena cantidad. La otra, ahí está. Entonces, si el camino de España, que es nuestra referencia obligada, fueron todos esos años de la reconquista que le llaman ellos, de la lucha contra el Islam, contra la ocupación de los árabes, de los moros. Hay otro camino, yo le llamo la vía corta, y que empieza con Estados Unidos. Estados Unidos les gusta a ellos llamarse the first new nation, porque es la primera nación realmente moderna. Se hicieron de la noche a la mañana en esas 13 colonias, bueno, entre 1775 y 1783, es muy poquito, son 8 años. En 8 años, oigan, pero si a España le tomó 800, ¿cómo es que a estos les tomó 8 años? Les tomó el 1% hacerse nación. Pero bueno, es el mundo moderno, es ya el mundo globalizado donde se van a constituir estas naciones. Es el mundo en donde realmente el comercio, el capital se hacen globales, es el mundo del capitalismo. Y ahí en nuestro continente, la primera nación son ellos. Es una nación muy exitosa. En 8 años derrotan a lo que era la potencia más importante en Europa, los ingleses. Los ingleses tenían presencia en todo el orbe ya. No les interesaba mucho la parte norteamericana, no estaban tan interesados en eso. Y bueno, cuando pierden, no van a invertir mucho en recuperar la colonia. Sí se enojan, el rey está enojado por la pérdida de su colonia, pero tampoco le da mucha importancia. Era más importante la India, eran más, aquí, ¿qué negocios tenían en Estados Unidos? Una cosa chiquita, chirris. No era gran cosa. Y además porque hicieron la guerra muy mal. Alguien ha señalado, pero si es que se juntaron 2 generales pésimos, por un lado Washington y por otro lado el inglés, que ya se me olvidó cuál es, pero a cuál irle, eran malísimos los dos. Entonces, si los ingleses hubieran mandado a un buen general, pero no estaban como para andar mandando a los mejores, a esa cosa remota, que eran las 13 colonias. Una profesora, una colega del Colegio de México usa el término científico de pinchurrientas. Dice, eran 13 colonias pinchurrientas, no tenían nada comparado con nosotros, con la Nueva España. Teníamos universidades de hace mucho tiempo, teníamos museos ya, academias de artes, era una cosa chiquita, las 13 colonias chiquitas, pero picosas, a querer que no, para el resto de América, para lo que era el imperio español en América, un imperio enorme. El portugués también lo era. Brasil sigue siendo un universo en sí mismo, es formidable. Entonces América Latina y el Caribe se van a hacer naciones en el siglo XIX, pero no porque estuvieran listas. México no está listo para ser nación. En los mitos, porque pues, sí, hay un montón de mitos, en los mitos que todos absorbimos en la primaria, es que México estaba ansioso de libertad y que el cura Hidalgo toma el tema
y lanza a México a la independencia. No estaba ansioso de libertad, no tenía ni idea de qué es lo que iba a pasar. Es Europa la que nos obliga a ser nación. Es Napoleón, y Napoleón a su vez es la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa es la destrucción de un orden político en el centro del sistema internacional de la época. Los franceses, a la hora de hacer su revolución y dar como resultado a Napoleón, y Napoleón en ese estado francés donde se crean unos ejércitos de ciudadanos y pone a temblar a toda Europa y decide invadir España. Entonces, ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con el imperio español en América? ¿Quién es el soberano entonces? ¿Dónde está la soberanía en la Nueva España? ¿A quién se le hubiera ocurrido 10 o 15 años antes preguntarse quién era el soberano aquí? Pues el rey de España, pues está en Madrid, nunca ha venido ni vendría. Pero se sabía que había una buena gente en Madrid, una gente amorosa, un padre de todo el imperio que se preocupaba por nuestro bienestar, sabio, promulgaba leyes, etcétera. Y un buen día ya no está. Y que se lo lleva Napoleón a él, a su señor padre, fuera de Madrid. ¿Y quién es el soberano entonces? ¿El pueblo? ¿El pueblo es el soberano? ¿De cuándo acá? La idea, entonces, 1808. No es que la nación mexicana estuviera ahí ya lista para nacer, ni idea teníamos, o tenían los que estaban antes que nosotros, de que esto se iba a convertir en una nación. Son las fuerzas externas, una extremadamente violenta que viene de Europa, que nos pone en esta tesitura, sin estar preparados. Las 13 colonias otras sí estaban más o menos preparadas. Los norteamericanos, antes de ser norteamericanos, habían participado en la guerra contra Francia en este continente y habían creado un grupo de oficiales, de gente responsable de su conducción en la lucha contra los franceses y contra las naciones indias aliadas de los franceses, y con apoyo de las naciones indias aliadas de los ingleses. Washington no hubiera sido general si no es porque antes es parte del ejército inglés. Y como parte de ese ejército, luego van a exigir sus derechos. Pero aquí no había habido nada semejante. Nada. Entonces México es lanzado a la creación de una nación sin haberlo pedido, sin haber estado preparado, y así nos fue, o nos va. Y no somos los únicos. América Latina en su conjunto pasa por esto. ¿Cuál fue la primera nación, la primera independencia en América Latina? Pues una de las naciones más fregadas y que todavía sigue pagándolo, Haití. Haití es la primera en ganar su independencia y le ha costado muchísimo. Le ha costado 2 siglos y no sale de ese problema. Luego vendrían otras naciones en el siglo XX. Esa sí ya sería un tsunami de naciones. En Asia, en África, y ahí ya nosotros llevamos ventaja, porque fuimos antes que ellos. Ya conocíamos más o menos cómo andaban las cosas. La creación de naciones africanas y de naciones asiáticas, sí está China, que se recuperó, y vaya que sí se ha recuperado China. Y está Japón. India es un problemón. Se tiene que separar la parte islámica de la parte hindú,
tener sus masacres endemoniadas, que luego van a ser Pakistán por un lado, India por el otro, todo eso bañado en sangre, a pesar de que Gandhi quiere la paz, es un líder pacífico, etcétera, lo rebasa. Entonces la guerra interna, México tiene una guerra interna, y una guerra interna feroz. La cantidad de muertos, la cantidad de destrucción que hay entre fines del 1810 y 1821 es realmente de tenerse en cuenta. No la tomamos mucho en cuenta en nuestras historias, digamos, oficiales. A los niños en las escuelas no se les dice. Fíjense nada más que a los prisioneros, para no gastar en balas, los degollaban. ¿Y quién degollaba a los prisioneros? Otro prisionero. Le decían, bueno, tú te vas a quedar con vida, pero tú les cortas el cuello a tus camaradas. Y ahí va. Ese tipo de brutalidad no se cuenta, pero ese es el tipo de brutalidad con las que se inicia la creación de la nación. La siguiente, por favor. ¿Qué es una nación? Hay aquí, esto se lo recomiendo mucho a mis alumnos, algunos ya lo tienen, ya lo han conocido, se lo recomiendo a ustedes, aunque no sean mis alumnos. El libro de Benedict Anderson es ya un clásico sobre la idea de nación, y en el título que él eligió está su hipótesis, su tesis: Comunidades imaginadas, reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Sale primero en inglés y luego ya el Fondo de Cultura la publica en 93, tiene ya varias ediciones. Pero ahí está la idea principal. Una nación está primero aquí, en la imaginación, no existe, no hay nada. Lo que Anderson encuentra viendo América Latina y viendo Asia, sobre todo, América Latina y Asia, son las dos que él maneja más o menos bien, es que es en la zona intelectual de esas sociedades. Ve mucho Indonesia, por ejemplo. Indonesia no tiene nada de nación, un montón de comunidades dispersas que no tienen ni siquiera la misma lengua. ¿A quién se le ocurre que eso es una nación? Pues lo normal es, nosotros no somos nación, somos un montón de comunidades. Es a un grupo intelectual. La idea sale primero en un grupo muy pequeño y luego va como percolando al resto de la sociedad, y entonces sí va adquiriendo sentido la idea de nación. Pero es primero imaginada. Anderson pone de una manera muy clara: si uno le pone a un niño indonesio o a un niño mexicano normal de principios del siglo XIX un mapa, no entiende qué es eso. Un mapa de México, ¿qué es? ¿Qué es México? ¿Ha viajado por México? No, la mayoría no. Entonces, ¿cómo se imagina que es México? ¿Qué es México? Puede tener una idea de qué es su pueblo, su comarca, su comunidad, lo que un profesor de mi institución llamaba le gustaba el nombrecito, las matrias. Uno sabe qué es su matria, porque es la madre que está allí, pues es mi pueblo y los otros pueblos cercanos, ¿no? Más o menos donde puedo moverme, y paren de contar. Porque para que un yucateco de principios del siglo XIX le entendiera a alguien de Chihuahua, o a alguien de Sonora, o a alguien de Nuevo México, a los neomexicanos o a los californios, ¿qué iba a entender de un californio? ¿Somos parte de lo mismo? Dios me libre. No, somos dos cosas distintas. ¿Cómo rayos se hace de eso una nación? Entonces Anderson nos dice, es por un discurso intelectual. Son los intelectuales los primeros en crear la idea de nación. No existe la nación. Poco a poco va
percolándose y con muchas dificultades y con muchas luchas. Entre otras cosas, sí se necesita un mínimo de escolaridad y de entender los mapas, que bueno, uno desde el nieto ya más o menos sabe que esto es México y ya hasta lo dibuja. Pero no era así en el siglo XVIII o en el siglo XVII. Sí están en el pueblo donde vivo ahora, allá donde empiezan los cerros ahí por el Ajusco, sí hay los antiguos caciques de San Nicolás Totolapan, tienen su mapa. Aquí está San Nicolás, ahí mucha agua, ya no, pero había mucha agua y bosque, etcétera. Sus adversarios de la Magdalena Contreras dicen que es fake eso. Y es que en realidad sí, en la colonia, pues sí estamos en México, como diría alguien, se falsificaban los documentos. No estaba Santo Domingo todavía, pero se podían falsificar. Y entonces decir, esto lo avaló el rey, tiene el sello del rey. Puede que sí, puede que no, lo más seguro es que quién sabe. Pero lo que sí nos dice es que sí podían entender dónde estaba su pueblo. Dónde estaba San Nicolás y dónde estaba la Magdalena y dónde estaba San Jerónimo y listo. ¿Qué es México más allá de eso? Pues no había un idioma dominante. No se hablaba el castellano. Hablaban muchas lenguas y no era mayoritaria el habla del castellano. Bueno, pasemos al siguiente. Enorme, enorme. Abarca más de la mitad de Centroamérica y ahí se sigue hasta una parte que casi nadie conocía. Lo que es el norte mexicano. Texas sí, pero ya Nuevo México y California era casi desconocida esa zona. Es un país con una orografía muy difícil, no hay caminos fáciles, no hay ningún río Mississippi que atraviese el país y que permita la ida y vuelta. Ya cuando hay barcos con motor de vapor, etcétera, como el Mississippi y Tom Sawyer y todas esas cosas. Aquí no hay nada que se parezca a eso. Nada. Sierras, sierras y sierras y sierras. ¿Y cómo pasarlas? Con caminos que cada estación se deshacen. Cada año hay que volverlos a reparar. Esa era una de las tareas del gobierno colonial, reparar los caminos. Pero no estaba conectado. No tenía un idioma común, tenía una autoridad común, eso sí. La autoridad era la autoridad del rey, de ese rey que nunca vino. Un rey que, como en el tango, cuando hablan de los reyes magos, pues se los imaginaba. Había que imaginarse al rey. Estaba el virrey, el representante, y un montón de autoridades, los cabildos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí lo conocían. Pero el país estaba incomunicado. Entonces, cuando el primer imperio, cuando Iturbide es el primer emperador, ese es el país. Esa es la nación mexicana. Pero yo le pongo ahí un sueño imposible, no se podía. ¿Cómo iban a mantener eso cuando además el grueso de los mexicanos estaba, como lo dice von Humboldt, aquí el país tiene un problemón, están concentrados en el centro y afuera del centro todo es Cuautitlán, no hay más. ¿Qué se hace con ese país? Von Humboldt decía, bueno, tienen que desperdigar la población. Pero es una población muy poca para esos casi 5 millones de kilómetros cuadrados. No hay con qué poblarla, esa superficie, no hay. Bueno, el siguiente, por favor.
Entonces, como dije, Francia es la que destruye el orden colonial al llevarse al rey, al Fernando VII, el deseado, que como monarca es una verdadera porquería, el tal Fernando VII, pero en fin, era el único que teníamos. Entonces, la guerra interna es una guerra muy dura, y no es los mexicanos contra los españoles. Básicamente, como en el resto de América Latina, eran los propios de la región contra los propios de la región. Españoles había muy pocos, no había casi españoles. Y además del ejército español, eran unos cuantos cuerpos del ejército español. No tenían los españoles dinero para andar metiendo aquí a su ejército. Su preocupación, la preocupación española, era Europa. Allí se fue la plata mexicana a financiar los ejércitos españoles en Flandes, en Italia, pero no aquí. Bueno, aquí sí hicieron algo, que hicieron San Juan de Ulúa, que es una de las grandes fortalezas, una de las grandes obras de ingeniería militar. Y el fuerte de San Diego, en Acapulco, y las murallas de Campeche contra los piratas, que ya las hicieron cuando ya no había piratas. Pero bueno, siempre nos andamos dando soluciones cuando ya se acabó el problema. Entonces pongo ahí la Constitución de Cádiz de 1812, en donde fueron representantes mexicanos, criollos desde luego, ¿quién más iba a ir ahí? Que es esa Constitución liberal española, de ahí viene nuestro liberalismo, de España. Sí, está en Inglaterra y en Francia, etcétera, pero el nuestro es español. Y se decide que hay ciudadanos, pero no había ciudadanos. Entonces se hace una nación sin ciudadanos. Lo que había era la antigua división, República de Españoles y República de Indios. ¿Y qué se hace con los mestizos? ¿Quién sabe? Porque eso va a ser un lío de los mil demonios, que uno tiene que ir a los museos, creo que están en Monterrey, con las castas, el montón de divisiones raciales. México se divide racialmente y sigue dividido racialmente. Nada más hay que ver las revistas para los suscriptores del Reforma, que conste que no estoy yo en contra del Reforma, pero también están las de El Universal, es el Club, Clase se llama la del Universal. Véanlo, díganme dónde encuentran una tez morena, véanlo cada semana durante un año. Los reto a que encuentren 2 o 3, excepto la actriz de Roma, no van a encontrar ninguna. México es una sociedad dividida internamente, porque así funcionaba, así estaba bien que funcionara, para que no se uniera, para que no hubiera un reto, para que todos divididos y una sola autoridad, la autoridad real. Pero en 1812, bueno, salen los ciudadanos, pero no hay material para ser ciudadanos. O sea, indios, mestizos, criollos y españoles son ciudadanos, son iguales. Esa es la esencia de la democracia, la igualdad, una igualdad que está aquí en nuestra cabeza, porque en la vida cotidiana, hoy nada más tenemos que salir de aquí de Gobernación y echarle un vistazo a lo que está alrededor impidiendo la entrada a Gobernación, y veremos que no somos iguales, que todos somos muy diferentes. Entonces la idea de la democracia es una voluntad de vernos como iguales, que no está todavía muy asentada en México, pues en 1812 menos. Así que aparece el ciudadano, y en 1821 la independencia. La independencia no la hacen los insurgentes, la independencia la hacen las fuerzas conservadoras, el ejército, Iturbide, para desprenderse de ese liberalismo de Cádiz que no les gusta.
Entonces nos metemos como imperio muy efímero y luego como república. Como república, ¿qué tenemos? Tenemos como ejemplo a Estados Unidos. Estados Unidos sí es muy genuino, inventa sus instituciones, inventa la presidencia. No existía presidencia en el mundo. Son ellos los primeros en crear y nosotros luego nos la apropiamos. También vamos a tener presidentes. Y vaya que sí tuvimos. En el siglo XIX hay presidentes para dar y regalar. Van a ver, vean, el sistema real. ¿Cómo se maneja la política en México? Por pronunciamientos. Esa es la manera efectiva de hacer política. Yo tengo una guarnición en Guanajuato, yo tengo una guarnición en Jalapa, porque es donde está Santana, o en Veracruz. Entonces yo hago un pronunciamiento, es un plan, los planes, somos buenísimos para hacer planes, exigimos esto y esto y esto y esto, y la guarnición de aquí me apoya. Y ya en la Ciudad de México decían, híjole, ¿cuántos son la guarnición? Son tantos. ¿Cuánto es lo que pide? Pide, bueno, vamos a hacerle caso, porque ahora ya están uniéndose otras guarniciones. Entonces hay 56 pronunciamientos entre 1821 y 1857. No hay instituciones. La institución más importante es el ejército y lo hace por la vía de los pronunciamientos. Luego veamos, entre 1825 y 1858, ¿cuántas secretarías de Estado hay? 4. La presidencia por un lado, gobernación, eso sí, ustedes sí están en primera línea, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Defensa y ya, y la de Hacienda, claro, ahí estaban los antecesores de Ursúa, eran, y hay 772 cambios de gabinete, 772, quiere decir que no hay gabinete. Y luego los cambios de presidente, 48 cambios de presidente. A ver, ¿quién me puede decir? A lo mejor si hay alguien que me lo puede decir, pero en general no. ¿Quién fue el presidente Lombardini? Nuestro presidente fue presidente de México. Lombardini, me suena a Lombardía, me suena a italiano. ¿Quién fue? Fue un general. Estuvo muy poco tiempo, la verdad. Pero había unos que estaban muy poco tiempo y otros que estaban demasiado tiempo, como Santana, que una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, una nación en papel. No hay instituciones. Se van a formar a lo largo de una lucha interna. Por eso pongo al final la penosa forja de los dos Méxicos, la derecha y la izquierda. Eso es hasta ahora. La que sigue, por favor. La Nueva España debió de haber tenido apenas 6 millones de habitantes. Todo ese territorio que vimos, enorme, el doble de lo que es ahora. Bueno, ahora la Ciudad de México, pues sí, tiene un poquito más de 6 millones. Bueno, entonces, todos esos para todo el país. Indios, 1.338.796, hasta eso nos lo dan con mucha precisión. Claro que no puede ser eso, no podían hacer esa. Entonces, luego los, indios 3 millones y medio, 3.600.000. Luego, mestizos eran los mezclados, mulato, morisco, chino, lobo, salta para atrás, tente en el aire, y ahí están todas las clasificaciones que había raciales en ese México. 1 millón, poquito más, eran criollos y europeos. Eso quiere decir que la minoría blanca era el 18% del total. Estos eran los que sabían leer, escribir, etcétera. Eran la élite.
Pero hay otros cálculos que nos ponen con 5.6 millones en un territorio de 4.9 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo le hacen ustedes para hacer de eso una nación? Solo que Dios hubiera venido y si por el dedo de Dios escribiera nuestro destino, se hubiera podido hacer de eso una nación. Pues no era posible. Entonces, una idea. En el siglo XIX lo que hay es una idea de México, pero no está México como nación. Es una economía de exportación que está en crisis. Según John Tutino, que se lo recomiendo, si tienen ganas de echarse un librote de este grueso, hace un estudio buenísimo del Bajío en el siglo XVIII y principios del XIX. Dice, aquí el capitalismo mundial no hubiera podido existir sin México porque la plata es el medio de intercambio. Lo usaban los ingleses sobre todo. Y tenía una industria minera, pero nada más en una parte del país, y luego esa industria se destroza con la independencia. Entonces lo que hay es un montón de economías chiquitas, economías locales. No hay una economía nacional. El erario nacional está en crisis. Si ahora andamos con que no nos alcanza, Bárbara Tenenbaum está también en su libro en el Fondo de Cultura. Su libro es en inglés, ya no me acuerdo cómo es el título en español, es La política de la penuria. No hay dinero. En algún momento ni la vajilla presidencial se puede comprar, está despostillada. Eso le hubiera gustado a Andrés Manuel, échenme la más despostillada y ahorita la otra la vendemos para juntar dinero. Pero sí estaban en una situación horrible. Habían pedido préstamos. El único gobierno que dura es el de Guadalupe Victoria porque tiene los préstamos ingleses, pero luego ya no hay con qué pagar esos préstamos. Y entonces viene la deuda. Un gobierno endeudado, un gobierno que no tiene recursos. La que sigue, por favor. Las guerras internas y externas. Allí es donde con muchos trabajos se va a hacer la nación. La separación de Texas, y que conste que la separación de Texas fue nada más Texas, pero pudo haber sido Yucatán. Yucatán se pudo haber ido facilísimo. Lo que pasa es que no hubo quien quisiera quedarse con Yucatán. Ese fue, pues sí nos reímos, pero a los yucatecos no les gusta eso, pero ellos le ofrecieron la soberanía de Yucatán a Inglaterra, a Estados Unidos, a España. No. ¿Por qué no la quisieron? Por la guerra de castas, porque ahí había un problemón social brutal en Yucatán. En Texas no había guerra de castas ni nada por el estilo. La guerra con Estados Unidos, la guerra de una nación que no es nación contra otra que sí lo es. Una nación que por cualquiera de las medidas que ustedes tomen, por ingreso per cápita, por ingreso nacional, por cualquiera, nos llevaba una ventaja enorme económica, por población, por la preparación de su ejército ya estaba a West Point. Ya, ¿qué se daba en West Point? Se daban mucho matemáticas. ¿Qué se hacían? Prácticas de tiro. Su artillería es la que gana la guerra. México no tiene artillería, porque además no pueden hacer prácticas, porque cuesta mucho. Hay una novela de Ibargüengoitia anterior a esto, donde habla de cómo se hacía los tiros de artillería poquito antes de la independencia, y es un desastre. Bueno, no había con qué defenderse. Entonces la guerra pues se pierde si antes no se perdió antes. Luego la guerra civil, separar a la iglesia del Estado, cuesta Dios y ayuda. Ahora sí que Dios nos ayudó ahí porque sí se hizo, pero qué barbaridad, qué manera de
dividirnos entre nosotros. La visión conservadora sí tiene cierto sentido. México no puede ser una democracia. Tiene que ser una monarquía o algo parecido. Y tiene que tener a la iglesia en el centro, porque es la que mantiene los valores. ¿Qué valores hay después de esto? Ninguno. No me digan que la democracia, si no la conocen. La república, ¿cuál república? Conocen al rey, al emperador. Luego viene la guerra civil norteamericana y la intervención francesa. Sin guerra civil en Estados Unidos no hay intervención francesa, porque tampoco se chupaban el dedo los franceses. Estaba la doctrina Monroe. Entonces, solo cuando Estados Unidos está dividido, los franceses entran. Y tienen un proyectazo. No es México nada más, es América Latina. ¿Por qué antes no existía el término América Latina? Era el término América Española o Iberoamérica. El término América Latina lo ponen los franceses para decir, pero si somos más o menos iguales. Ustedes son católicos, nosotros somos católicos, el idioma viene muy directamente del latín, y pues casi somos lo mismo. Entonces, un poquito más, un poquito menos, pero ¿qué tal si nos unimos y detenemos a los norteamericanos? Les falló, pero esa guerra interna, esa guerra contra la intervención francesa, va formando la idea de una nación. Pero no fue fácil, y es muy injusto que haya sido así, que haya sido a través de la lucha. La República restaurada ya con Juárez, 1860, y el Porfiriato. El Porfiriato, que Andrés Manuel le tiene una inquina enorme al Porfiriato. Ya escribió un libro sobre eso. Porfirio Díaz no tiene salvación a sus ojos. Pero bueno, más o menos hizo que cuajara la nación, don Porfis. Introduce la paz interna, esa que ahora no tenemos, a sangre y fuego. Es muy duro, pero ya hay un principio de nación, al menos los cimientos, digo yo. La obra todavía está inacabada. Y pongo esa otra partecita que casi nunca se toca. ¿Y las otras naciones que había en México? ¿Qué les pasó? La nación yaqui, la nación maya. ¿Qué hay detrás de esas naciones? Una brutalidad. La manera como se acabó con ellas no tiene disculpa, salvo la inconsciencia de la época. A los mayas, no vendieron a los mayas en parte a Cuba, porque como ya no podían traer del África, pues entonces les vendieron a algunos mayas, que todavía está por hacerse una buena historia de qué les pasó a los mayas en Cuba. Y a los yaquis, que fueron a dar a Yucatán, ¿qué les pasó? Y hay otras naciones. Acaba de ir Andrés Manuel al Nayar. ¿No había una nación en el Nayar? Fíjense en los yaquis y en los mayas. Tenían territorio, sí sabían cuál era su territorio. Tenían sus autoridades, tenían su lengua y tenían su ejército. ¿Qué más podían pedir para ser nación? Ya estaban, pero la nación mexicana tiene que acabar con ellos para ser la nación mexicana. Entonces nosotros también somos herederos de una brutalidad en la creación de la nación. ¿Tengo todavía otra? Sí, ya se me había olvidado. Entonces el siglo XX. En la revolución hay 3 proyectos de nación. El de Carranza, el de Villa y el de Zapata. Y les recomiendo un libro de Felipe Ávila
que como tuvo que escribirlo, porque aquí hay que escribirlo cuando vienen los aniversarios, entonces lo escribió cuando en 2017. Pero está muy bueno, porque son los 3 proyectos. Eso de que Zapata no tenía proyectos, sí tenía proyectos, entre otros no quería presidencia. Iba a ser una república parlamentaria, iba a ser el Congreso. ¿Qué presidentes? Ya no quería tener más presidentes ni Villa, con una visión muy distinta, norteña, y desde luego Carranza. Gana el carrancismo y la Constitución de 1917, pero había 3, hubo que matar a 2, y literalmente, no se andaban por las ramas, hubo que matarlos, y también al de 17, al final también lo mataron. Así que en ese contexto, la Revolución Mexicana sí es un paso más en la creación de la nación, pero es un paso que los que vivieron la Revolución Mexicana dirían, algunos de ellos, Dios santo, ¿por qué no nos lo ahorramos? Porque fue muy duro esa época. Las reformas cardenistas son un avance enorme, el darle la tierra a los campesinos, que la tierra era entonces, dejó de serlo muy rápido, la riqueza principal. Allí estaba el grueso de México, en la tierra. Y luego viene la estabilidad posrevolucionaria, que es una estabilidad autoritaria, en donde esta secretaría tiene un papelazo fantástico para mantener el autoritarismo. Entonces, bueno, pues estamos en esa, llevamos ya 200 años. Uno diría, bueno, si los españoles se tardaron 800, nosotros 200, ¿por qué andamos tan? Bueno, porque el mundo gira muy rápido históricamente. Ahora sí ya no hay tiempo. Hay que hacer la nueva etapa de esta nación. Y aquí me quedo con, creo que esta es la última, ¿verdad? No, ¿hay una más? No me diga. Y eso que lo hice hace una semana, pero se me olvidan las cosas, ya a esta edad. Quiero dejarlo con esta cita de Maquiavelo. Ahora estamos en un cambio de régimen. La nación tiene un cambio de régimen, no nada más de gobierno, sino del sentido último del ejercicio del poder. Y Maquiavelo dice, no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que introducir nuevas leyes. No me lo diga, nosotros lo estamos viviendo exactamente eso. Estamos en un periodo muy peligroso, muy difícil. Si tiene éxito, vamos a subir un peldaño más en la creación de una nación mexicana más o menos aceptable. Pero si no, véanle el capítulo 6 del Príncipe. A ver, ¿cuál viene? Ya me pasé 3 minutos, échale el último. Bueno, el primero, segundo, tercero, ese es el proyecto de la posrevolución. Tiene mucho éxito. Entre la Segunda Guerra Mundial y más o menos el díaz-ordacismo. Hay estabilidad autoritaria, obvio. Hay estabilidad económica, crecimiento económico, todo basado en un mercado interno que se agota. Entonces se agotó el modelo, ahí había que dar el salto, y el salto lo estamos dando todavía. Entonces hay una crisis económica y una crisis política. ¿Cuál es la primera? Ustedes elijan. Puede alguien decir, el 68 es el principio de la crisis política, y el 82 es o el 73, cuando ya vienen los primeros momentos en que Echeverría ya no sabe qué hacer, cuando se le va la estabilidad del sistema económico. Y le pongo que la solución neoliberal es eso, pensando en los soviéticos. Cuando ya el sistema soviético truena, la respuesta de Gorbachov
es perestroika y glasnost. Perestroika es cambiar la economía, lanzar al mercado la economía soviética, y el glasnost es la transparencia. Aquí en México, Salinas decidió que la perestroika le parecía muy bien, el glasnost no, que si quería hacer perestroika tenía que mantener el sistema autoritario viejo, porque no había otra manera, y estaba orgullosísimo de su decisión. Aquí es perestroika sin glasnost. Bueno, tampoco funcionó. Luego pasamos ya al final del partido de Estado, del PRI, como partido de Estado. Algunos colegas míos dicen, no, nunca fue partido de Estado. Sí fue partido de Estado. Era un partido en que todo estaba financiado por el Estado en el PRI, hasta cada secretaría prestaba a sus funcionarios en momentos de elección para que fueran a hacer lo que tenían que hacer y luego regresaban a sus puestos, les prestaban los coches, les daban dinero, les daban todo. Y pasamos de ese partido de Estado al bipartidismo en el 2000, con el PAN ya al mando del Poder Ejecutivo. Ya para qué les digo, pues eso ya lo saben todos ustedes lo que pasó con ese bipartidismo. Y bueno, estamos ahora con la elección del 2018, que es una incógnita. La política es en buena medida, sobre todo en estos momentos de cambio, incertidumbre. Y el liderazgo político es buscar la salida dentro de la incertidumbre. Pues vaya que si estamos metidos en eso. Si más o menos nos va bien, la consolidación de la idea de una nación, donde no haya los many Méxicos, donde no haya tanta pobreza de un lado y tanta concentración de riqueza del otro lado. No puede haber una nación próspera si hay eso. La idea de la nación es una comunidad. ¿Cómo va a haber una comunidad entre alguien que vive con el Jesús en la boca porque apenas si puede cada día sobrevivir, y los cuántos son lo que tiene Slim? 65,000, 70,000 millones de dólares. Bueno, pues es una distancia de aquí a, no de aquí a la luna, de aquí a la siguiente galaxia. Entonces, las sociedades modernas sí aceptan la diferencia de clases pero no tanto. Si vamos a naciones que más o menos están funcionando bien, con sus problemillas, pero bueno, son los países escandinavos. No hay esas diferencias. Entonces, una auténtica nación debe de tener menos diferencias, menos de las que tenemos. Pues ese es el reto, y casi me pasé, déjenme ver, me pasé 9 minutos con 13 segundos de lo que me habían dicho. Muchas gracias. Abrimos ahora el primer panel de diálogo. Les pedimos levantar la mano para que nuestro personal les proporcione un micrófono, por favor. Hola, buenas tardes ya. Primero, doctor, un placer escucharle y mi admiración y respeto. Usted empezó esta charla citando el tema de nación. Y hablaba usted, o refería lo que dice Lowell W. Barrington, es la formación de una nación, colectividad unida por características culturales compartidas, y se mencionan los mitos y los valores. Luego usted hace una comparación entre lo que tardó España en convertirse en nación y los 8 años que tardó Estados Unidos en lograrlo, y a partir de ello formar la primera nación en este continente.
posteriormente usted hace el recuento de la falta de identidad que tenemos en nuestro país debido a que el pueblo, entre comillas, no hizo esa independencia, sino las necesidades de otras naciones y al final este país está fragmentado. El planteamiento que le quiero hacer y posteriormente preguntarle es que nos faltan mitos. Usted mencionaba que en las escuelas somos ya muchísimas generaciones que nos han educado sobre la tragedia de Cuauhtémoc, de Miguel Hidalgo, de Morelos, de Zapata, de todos los héroes que nos dieron patria y que gracias a los libros de la SEP, pues los tenemos muy claros. Entonces, pareciera que los mitos no son muy aburridos, nuestros mitos que nos hacen país. Y en contraparte, en Estados Unidos, pues crearon al vaquero, hablando de invenciones, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un país como Estados Unidos, que está hecho de múltiples naciones, a comparación del nuestro, porque es un país de migrantes en todos los sentidos, lograron darle sentido a un territorio o que compraron o que conquistaron o que ganaron militarmente, pero al final cualquier niño estadounidense hasta hace no mucho se sentían vaqueros, y eso es un síntoma de identidad. A lo mejor nuestro cine mexicano lo intentó con El Charro, con El Luchador, pero ahora nuestros niños y también la gente joven, pues mejor Endgame, ¿no? Mejor Thor, mejor el Capitán América, el mejor trasero de América. Es decir, nos falta una identidad. Sí tuvimos a Pedro Infante, sí tuvimos al Santo, sí tuvimos en el cómic a Calimán, o sí tuvimos en la tele al Chavo del Ocho, o tenemos hoy la comedia de Martí Gareda o de Omar Chaparro, pero creo que una de las razones por las que no nos identificamos con esa mitología que sí han sabido hacer los estadounidenses a través de Hollywood, no tenemos símbolos de identidad. O sea, ¿valdría la pena hacer un superhéroe tipo Canek o Tizoc o volver al Cura Hidalgo una historia juvenil para que ya no sea tan aburrida nuestra historia y que por eso no tenemos identidad, que es el inicio de estas charlas? Muchas gracias y muchas felicidades. Buen punto, buen punto. ¿Cuál es nuestro mito actual? Bueno, Estados Unidos sí es nuestro punto de referencia y tiene detrás de los vaqueros, claro, la conquista del oeste duró, ¿qué? 20 años, nada más y listo. Yo tuve un alumno en Berkeley, era periodista, estaba en la maestría y escribió un libro sobre el Álamo y describe cómo el Álamo, que es una lucha pequeñita, tejana, durante mucho tiempo estrictamente tejana, se fue convirtiendo en un mito nacional en Estados Unidos. El Álamo son todos los norteamericanos. El Álamo es la lucha contra los comunistas, es la lucha contra el mal que Estados Unidos siempre va a ganar, como le ganó a los mexicanos. Y crea y recrea mitos. Nosotros, pues sí, nos quedamos con unos cuantos, pero no crea que es fácil. Yo no sé cómo crear un mito efectivo, que realmente se sienta, que no sea puesto de manera artificial. No sé cómo responder a su pregunta, pero es muy buena. ¿Cómo le hacemos para identificarnos con algo que no sea el Capitán América? Y no me diga del Capitán América, que resulta que mi nieto lo tiene como personaje, Iron Man, Capitán América, Dios santo. ¿Qué le hacemos a eso? Hay algo en donde hayamos ganado, donde podamos ganar. No hay muchas salidas. Puede ser uno de esos temas en que sí hay la propuesta, sí está la problemática, pero no está fácil. La idea del charro, bueno, eso fue con Calles.
El charro y la china poblana fueron propuestas del gobierno cayista para hacer la imagen del mexicano, pero eso pues, es Jalisco, y la china poblana pues es Puebla. ¿Qué rayos tiene que ver el charro con Sonora o Sinaloa o con Yucatán? ¿Dónde están los charros yucatecos? Pues no, pero se hizo el esfuerzo, se creó esa imagen. Era cuando la Revolución Mexicana todavía tenía energía y podía crear esa mitología, pero tiene usted toda la razón. ¿Cómo le hacemos? Y no es un problema nada más nuestro, ¿eh? Vamos a ver Centroamérica o vamos a ver toda Latinoamérica, ¿dónde están sus mitos vigentes, vivientes, que realmente pueda uno sentir que le dicen algo al joven y que significan una visión de presente y futuro relativamente positiva? El mito del vaquero también conlleva la destrucción de las poblaciones originales, que apenas ahora les están importando, y un poquito. Ese mito significa, miren ustedes, los indios los destruyeron de una manera brutal. Alguien dice, nosotros no. Bueno, nosotros no, porque los necesitábamos de mano de obra. Los norteamericanos no los necesitaban de mano de obra, aunque originalmente hay una muy buena trabajo de un profesor de Cambridge, Eliot. Ya ve que los ingleses ponen nada más las siglas de su nombre y luego el apellido, son muy modestos. Entonces el profesor Eliot señala que los norteamericanos que llegaron a crear sus 13 colonias tenían toda la intención de recrear el camino de Cortés, es decir, usar a los indios como mano de obra. Y no es que fueran protestantes y que Max Weber nos dice que tenían la ética del capitalismo y las arañas, no. Ellos iban a explotarlos. Lo que pasa es que esos indios ya no se dejaron explotar, ya tenían un tiempo, dijeron, estos no son dioses ni de chiste. Además, Eliot señala que olían muy feo los ingleses, porque no se bañaban. Entonces, esos indígenas los despreciaban. Y sus armas tampoco eran tan poderosas, porque todavía eran los fusiles con balines. Y los indígenas de esa zona podían tener unos chalecos de algodón que medio detenían las balas, más o menos como los policías ahora aquí, que yo creo que eran más efectivos esos que los de los policías de acá. Y entonces optaron por deshacerse de ellos. Entonces el mito del vaquero, el mito del Álamo, con John Wayne destruyendo ahí a los mexicanos, es el mito que destruye algo y no les importa, no lo piensan como una destrucción, tienen la visión del triunfador, ¿no? Del que se impone sobre los habitantes originales y sobre la naturaleza, y modifica a los dos. Pues yo no sé qué mito podríamos tener nosotros ahí. Bueno, el destino manifiesto, que eso lo puso un periodista, ¿no? Le puso el destino manifiesto, pero la idea venía de antes. The City Upon the Hill. Ellos iban a mostrarle al mundo cómo se hacía una sociedad virtuosa. Y todavía lo tienen por ahí. Nosotros no le íbamos a demostrar al mundo nada. Con trabajo sobrevivir. Pero en fin, si logramos hacer un sistema político menos brutal, más justo, una sociedad más justa, a lo mejor por ahí puede salir algo en que tengamos confianza y orgullo en nosotros mismos. Pero insisto, su pregunta es muy buena y no tengo respuesta. Para la siguiente intervención vamos a tomar 2 preguntas seguidas, después voy a leer unas de la audiencia digital y ya después el doctor contestará las preguntas, pero para poder agilizarlo. Bien, muy buenas tardes, doctor. Un placer escuchar su plática.
Fue inevitable recordar en estas palabras que usted mencionaba en un principio una propuesta de Carl Schmitt en el concepto de lo político que habla de la dicotomía amigo-enemigo. Y es justamente esta dicotomía amigo-enemigo la que crea a las naciones y la que ha construido esta nueva dinámica de los estados. También me parece que en el caso del Estado mexicano no solamente hemos empleado la dicotomía amigo-enemigo, sino que además hemos empleado el discurso político a partir justamente de estos amigos y enemigos que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestra nación. En este sentido, la pregunta sería, ¿considera usted que nuestro enemigo para la actual administración sería la corrupción, sería el mal gobierno del que hemos heredado, sería la mala imagen que hemos proyectado como sociedad? ¿O cuál considera usted que sean nuestros enemigos que nos permitan construir una nación, vaya, bajo la línea que está teniendo este nuevo régimen? Gracias. Ok, buenos días, muchas gracias por estar aquí, por platicar. Tardes, ok. Bueno, pretendo ser muy breve. Durante el transcurso de su plática, de su charla, nos platicó cómo nos hemos formado como nación, cómo México ha llegado hasta donde es. Pero a partir de la nueva administración de este parteaguas que es 2018, ¿cuál es su sugerencia para, a partir de ahora, volver también a rescatar comunidades que han sido alejadas, rechazadas, como los rarámuris, desde la época de la independencia, la revolución? Actualmente la situación es la misma, ¿y cuál es su sugerencia para el ámbito social, para el ámbito académico y sobre todo para el ámbito político, para integrar a esta comunidad que está excluida en nuestro México? Gracias. ¿Se escucha? Arturo Sánchez pregunta por Facebook. Habitualmente se ha hablado en forma negativa de la conquista, cuestión que no comparto. ¿Qué elementos favorables se encuentra, si lo hace, de esta unión de culturas, de cuál somos producto? Y la siguiente es, ¿cree que la 4T nos lleve a una identidad nacional más fuerte, hacernos más fuerte como país, tomando en cuenta a los más pobres, como hace referencia a nuestro presidente? Este es de Mari Zamudio, también por Facebook. Bueno, se pueden unir parte de estas preguntas, pero ¿cuál es el enemigo? Sí, hay esa dicotomía, ellos y nosotros, ¿no? Somos diferentes. Supongo yo que hay naciones en que ya no necesitan de enemigo. Pienso, no sé, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, que siempre son mis ejemplos favoritos. No necesitan de enemigo. Están más o menos conformes consigo mismas. Claro, hay un partido de izquierda, un partido de derecha, un partido de centro y se pelean durísimo entre ellos, pero no hay una gran insatisfacción. Son pequeños golpes de timón los que piden unos partidos respecto de los otros, y con la Guerra Fría terminada tenían como enemigo a la Unión Soviética, eso sí. Nosotros como enemigo externo, puede ser que suene un poco duro, pero tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro referente todo el tiempo, aún en los momentos de más intensa relación amorosa entre ellos y nosotros. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial teníamos nuestras diferencias y hubo que hacer una serie de negociaciones difíciles durante la guerra, cuando éramos aliados formales. Ahora con Trump en la presidencia, pues no se necesita mucho para ver que ahí tenemos un problema, pero es un enemigo enorme, que más vale no decir lo que es nuestro enemigo, porque ya sin decirlo, ya lo tenemos encima. Si abiertamente lo confrontamos, más vale ni pensarlo. Y el enemigo interno sí es nuestra desigualdad, es lo que más mina y corroe la idea de una comunidad.
es la enorme diferencia regional, de clase, e incluso, como mencionaba también, una diferencia que yo cuando era joven pensé honestamente que eso ya no iba a pasar, una diferencia racial que sigue siendo esa herencia, es una herencia maldita de la colonia. Una de las preguntas es, bueno, ¿y la conquista? De ahí surgimos nosotros. Pues sí, surgimos, no era de una aceptación de las dos partes, fue una imposición durísima, no era un acuerdo entre partes. La conquista europea de muchas partes del mundo tiene, en el caso de América, una serie de particularidades. Algunas de ellas ni siquiera se les puede echar la culpa a alguien en concreto. La gran tragedia demográfica, ponía yo esas cifras al principio de cuántos pobladores en el México ya independiente se podían clasificar de indígenas, y eran 3 y tantos millones. Pero lo que es Mesoamérica podía haber tenido entre 15 y 30 millones de habitantes. Pero las enfermedades que vinieron con los europeos acabaron con una parte enorme de la población. ¿En qué otras partes del planeta ustedes encuentran una devastación demográfica tan fuerte como la que hubo aquí? Piénsenle, ¿en dónde? ¿En dónde hay un símil? Algo más o menos parecido. Pero pues los africanos no tuvieron nunca una gran... los africanos no podían tenerlo porque de África es de donde viene Europa, de África es de donde viene Asia, y el intercambio de virus, de microbios, de animales, de plantas, de todo, se hizo entre los 3 continentes. El único continente que estaba, bueno, dejemos a Australia por un momento, que le pasó lo mismo. Vean dónde andan los nativos de Australia y Nueva Zelanda ahora. Si a eso les dicen, oiga, qué bien que somos producto de esta conquista inglesa de estos territorios, están hechos una verdadera porquería los pobres pobladores que quedan en esas zonas. Entonces hay, por un lado, la idea de la superioridad, que a lo mejor es propia de toda conquista. Si yo te conquisto es porque soy superior. La idea de que hay distinta calidad de seres humanos, que es lo que todavía tenemos. Por un lado los indios y por otro lado la gente de razón. Implicando, cuando se usa el concepto gente de razón que se usó en la colonia, que los otros no la tenían. Y que hoy, cuando vemos la marcha esta que hubo hace unos días en contra del nuevo gobierno, cuando se le hace una entrevista, Gómez Bruera creo que le hizo la entrevista a uno de los que marchaban, y su respuesta de por qué estábamos como estábamos, dice, pues es que los que votaron por Andrés Manuel no tienen el cerebro igual a nosotros, tienen un cerebro más chiquito. Y cuando Gómez Bruera le dice, pero ¿cómo que un cerebro más chico? Bueno, no más chico, pero menos desarrollado, porque los cerebros se desarrollan como el músculo, y pone su músculo así. Si no lo usan, y mire, no le digo nada más hablo por hablar, le digo porque son mis empleados, porque yo soy empresario de la construcción y mueblero, los conozco, estoy todos los días con ellos, no piensan. Esa fórmula que tiene un trasfondo moral, nosotros
menos somos los indicados para dirigir esta sociedad porque tenemos mayor desarrollo neuronal, tenemos mayor virtud moral. Pues los aztecas, ¿qué hacían? Pues se mataban y se sacaban el corazón. Y hay una caricatura de Patricio donde está sacándole el corazón a alguien y le dice: perdona, pero es que si no te saco el corazón mañana no sale el sol, entonces pues hay que sacártelo porque así está, así es la naturaleza de las cosas. Cierto que es una civilización original. Las civilizaciones de la América son originales, nadie les dio nada, todo lo inventaron aquí, lo bueno y lo malo. Una civilización con un conocimiento y con unas defensas biológicas mayores viene de Europa y un conocimiento científico mayor, y bueno, se apropia unos cuantos de una multitud de población, de territorio, etcétera. Eso pues hay que verlo como algo casi inevitable, tenía que suceder, pero de glorificarlo y decir, bueno, después de esta mezcla salimos nosotros, pues porque no nos quedaba otra, pero sí fue una forma muy brutal de imposición de Europa sobre América, toda América, Estados Unidos incluido. Así que, ¿cuál es mi opinión sobre la conquista? Que quizá Andrés Manuel no debió de haber dicho, ahora pídanos perdón, no, porque así no sale, obligando al otro, oiga, avergüéncese de lo que hizo y pídanos perdón, no. Si no sale de ellos, no va a salir de manera legítima. Entonces no hay que pedirles nada, ni que se disculpen ni nada, ya, ustedes por su lado, ya, listo. Nosotros por el nuestro, así fue el proceso histórico, no lo vamos a cambiar, vamos a tratar de mejorar lo que tenemos. Y ya si alguna vez a alguno de ustedes se les ocurre a nombre de un gobierno, como sí lo ha hecho Canadá con sus pueblos originales, que sí les pidió disculpas, pues qué bueno, pero pedirle a los españoles es andarles pidiendo peras al olmo, no lo van a hacer. Luego el tema de los rarámuris, vaya que si están amolados los rarámuris, que no se les dice tarahumaras, se les dice rarámuris, y a esos les fue mal en la colonia en el siglo XIX y en el siglo XX, y ahí está, pudiera ser otra nación, la nación rarámuri, que está hecha una cosa desastrosa. Los yaquis están mejor ahora, por lo menos se lograron resistir y se impusieron, y últimamente no se dejan. Los yaquis están muy duros con los proyectos de sus gobiernos locales o gobiernos nacionales, o les piden permiso y hacen las cosas como ellos quieren o no los dejan. Los pobres rarámuris no tienen ni esa posibilidad y ya les llegó el narco. Ya les llegó el narco allí en Chihuahua. ¿Y qué se hace cuando es que el narco es un disolvente de la idea de nación, pero durísimo, y se ceba en este caso en una de las comunidades más débiles, que es la rarámuri? Hay que ir a Chihuahua y por lo menos ojear, porque no crean que se dejan, no están ahí para exhibirse, tienen su orgullo, su recelo, y uno ahí tanteando, dándole vueltecitas a ver cómo viven, pero viven muy mal, y a los únicos que aceptan son a los jesuitas ahora. Y creo que hay como 3 o 4 jesuitas, no hay muchos más. Sí, ahí hay una deuda. No les pidamos a los españoles nada. Hagamos la nuestra, paguemos la nuestra.
Andrés Manuel dijo que le iba a pedir perdón también. Bueno, que lo haga. Yo no he visto que lo haga. Él puede decir, bueno, pues si estoy haciendo todos los programas sociales, ok. Pero que lo haga abiertamente y asuma, no él, sino nosotros, la deuda que tenemos con esos grupos. Creo que ya. Abrimos ahora una segunda y último panel de diálogo. Por favor, les pedimos también su apoyo con preguntas concretas para agilizar el panel, por favor. Bueno, estamos muy cerca, entonces yo creo que nos podemos escuchar un poco. Sí, ya está encendido. Estoy trabajando actualmente en la coordinación de asesores, entonces voy a hablar específicamente por esta parte y mis compañeros. El sentido de la pregunta va muy vinculado al tema de la narrativa que Alan Turing, en su libro El fin de las sociedades, atribuye mucho a que los cambios de hoy son tan exponenciales en la manera de pensar de las personas, sobre todo las nacionalistas y las que son economías de Occidente, en creer que el tema de la globalización, el tema de la internacionalización, la comunicación entre los países está está decreciendo completamente por cuestiones incluso que hacen alusión a conflictos de terrorismo, de diferentes escenarios que han atribuido a que gracias a la apertura que han tenido estos grandes países, estas grandes economías, hoy tienen pues problemas en materia social, ¿no? Respecto a los diferentes atentados de los cuales han sido afectados. Uh-huh. El tema vinculante a la pregunta es, en México incluso se ha tomado como muy seria esta parte y que hoy por hoy se trata de construir ciudadanía, o sea, de involucrar mucho el tema de la sociedad, tanto que lo hizo, por ejemplo, Gran Bretaña con el Brexit, en Colombia hubo el referéndum. En México está el tema de las consultas, desarrollándose mucho las consultas a los pueblos antes de poner un proyecto, que es la narrativa del titular del Ejecutivo. Entonces, lo que estoy notando es que las comunidades no están satisfechas con el tema de la inclusión a este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que necesita realmente o qué es lo que se necesita abonar a este tipo de ideas donde se está involucrando a la sociedad para desarrollar proyectos de este tipo y tengan esta certeza de que se les están resolviendo problemáticas y que al final también se sientan coparticipativos dentro del plano del proyecto de nación que hoy está vigente? Sí. ¿Tenemos otra? Buenas tardes, mi nombre es Ruth Barraza. Respecto a todo lo que dijo, nosotros hemos sido copia de la copia de otros países, ¿no? No tenemos una identidad, somos racistas con nosotros mismos, nuestros gobernantes se han pasado de lanza con nosotros y también nosotros con nosotros mismos, ¿no? Sí. ¿Cómo poner a un país en donde el gobernante ponga su 50% y la sociedad ponga su 50%? ¿Cómo educar a una sociedad para que ponga de su parte? ¿Otra más? ¿Hay otra más? Sabe que luego se me olvidan las que empezaron y ya no doy para tanto. Ya es la última. La pregunta Cristina Ortiz a través de Facebook y dice, ¿está de acuerdo el doctor Meyer con la idea de que uno de los elementos que el neoliberalismo se ha tomado muy en serio en destruir es justamente la noción de la identidad nacional? ¿Por qué? Bueno, empecemos por esta última. No, el neoliberalismo, yo no sé si quería destruir la identidad nacional. No, por ahí no va la cosa. Si tenemos como centro del neoliberalismo, ¿cuándo surgió eso? Se pone una y otra vez que fueron Reagan y la Thatcher, ¿no? En los años 70. Vaya que si hay un nacionalismo en Estados Unidos. Este de ahora es a lo bestia, medio bruto,
pero en otras ocasiones, muy sofisticado, muy educadito y muy todo con Obama, todos son nacionalistas. En el discurso norteamericano no hay un discurso importante que no hable de los Founding Fathers y nuestras herencias históricas, diciendo somos diferentes. ¿Quién lo dijo? ¿Fue Clinton o la señora Clinton? Que dijo que Estados Unidos es la nación indispensable. Ándale, es así que es a lo grande. Si nosotros el mundo no funciona, somos indispensables para mantener este desastre que es el mundo ahora. El nacionalismo no está siendo disuelto por el neoliberalismo. Van quizá por caminos diferentes, pero paralelos. Yo no creo que ahí haya el fin del el nacionalismo. ¿Quiénes ponían que el nacionalismo estaba ya a punto de pasar a mejor vida? Bueno, el socialismo internacional, los comunistas, ya las naciones, el Estado, ya no tienen sentido. Ahora es una nueva etapa histórica en que el proletariado toma el poder y somos una sola unidad. La sociedad comunista del futuro no va a necesitar explotar a nadie, va a explotar a la naturaleza, y vaya que sí le hemos explotado, colorín colorado, entramos a una nueva etapa histórica. Pues no es cierto. Y ahora vaya que si los herederos de esa internacionalismo proletario que son los rusos son nacionalistas, búfale, preguntémosles en Ucrania. El nacionalismo sigue y sigue. Es una forma de identidad que puede ser muy perversa. Yo creo que el nacionalismo mexicano no es perverso o no es básicamente perverso, tiene sus perversiones, eso sí, pero nuestro nacionalismo es muy defensivo. No vamos a conquistar a Belice, ni a Guatemala, ni a nadie. Nos estamos defendiendo. ¿De quién? No es muy difícil volteemos hacia el norte y ahí está. Entonces, no podemos ser un país sin nacionalismo si estamos junto a uno de los países más nacionalistas y principal potencia del mundo. Pues no nos queda de otra. Hasta eso nos impusieron. Hasta el nacionalismo como defensa. No es porque no vamos, nos llevan a ese nacionalismo. Ahora, lo de las consultas a las comunidades, siempre habrá descontento. La política es tratar de lograr, entre otras cosas, la cooperación entre personas, comunidades, clases con distintos intereses. Se les tiene que preguntar, sí, se les tiene que preguntar ahora, y eso va a ser lo que combina con madre ahí, eso es un problemón. Recuerdo a un senador norteamericano que me caía muy bien, Lugar se apellidaba, acaba de morir. Estaba, no me pregunte por qué, pero nos sentamos en la misma mesa y ahí platicamos como si fuéramos amigos durante varias horas. Acababa de regresar de China y estaba asombradísimo. En China no les preguntan nada. Aquí se va a hacer el aeropuerto, y oye, vámonos a otro lado. Y él estaba pues entre azorado y encantado. ¿Qué gobierno tan...? Yo venía, hace 2 años vine aquí y era una aldea. Y miren nada más, ahora está un aeropuertazo fantástico. Porque no les preguntan. No hay forma de que les pregunten. Y cambian barrios de ciudades completas, aeropuertos, puertos, hacen las obras de infraestructura por decisión de arriba y como se dice científicamente, tejones porque no hay liebres. Ahí se hace porque se hace. Nosotros no lo podemos hacer. Ni es ahora la filosofía del gobierno. Supongo
Es más, debía de haber hecho preguntas desde antes. Hay algunas preguntas que no ha hecho y eso se le va a poner en la cuenta del debe más que del haber, y desde luego sus enemigos encantados de que tenga más cuentas en el debe que en el haber, pero es muy difícil hacer ese constante negociación, porque sí, todos tienen derechos, pero uno puede decir, bueno, esta comunidad tiene derecho a su comunidad, pero el aeropuerto es más importante para todo el conjunto nacional. Entonces, ¿cuál es el interés que debe de prevalecer? ¿El de la comunidad donde se va a poner el aeropuerto, el puerto o se va a hacer la refinería, o el interés general de todos? Bueno, la respuesta es el interés general, pero los que están en ese lugar dicen, a mí el interés general me tiene sin cuidado. Yo tengo una forma de vida y aquí me la están echando a perder. Y ahí está el arte de la política. ¿Cómo negociar en esa condición tan difícil? No va a quedar bien ninguna de las dos partes. Con que queden relativamente satisfechos, por ejemplo, pagarles bien la tierra expropiada, pagarles bien. Si Vicente Fox hubiera pagado bien y más allá del precio del mercado prevalente en ese momento, a la mejor no hay las protestas que echaron abajo su proyecto del aeropuerto, pero también les quería pagar una miseria. Fue a los últimos que se interesó en negociar con los dueños del terreno, y es que el pobrecito no sabía que en Chalco hay una historia de lucha que nada más con que leyera el siglo XIX en Chalco y viera el montón de problemas que hubo, y ustedes no lo van a creer, pero en unas fotografías de Chalco hay un buque de guerra, porque las cosas no estaban tan bien. Entonces ahí patrullaba la Armada de México, el lago de Chalco. ¿Pero cuál lago? Pues ¿cuál Chalco? Pues sí, había un lago grandote, que se los arruinaron, lo drenaron. ¿En aras de quién? De un español que se hizo en buena medida de esas tierras. Entonces aquí hay una lucha sin fin, estar negociando, y a veces ceder, y a veces no, y a veces imponerse sin que explote la caldera. Y la otra pregunta es se pasaron de lanzas. Bueno, eso de pasarse de lanza porque era lo propio de un sistema autoritario. El sistema autoritario tiene como centro de su naturaleza el pluralismo limitado, muy limitado, y con una jerarquía, sobre todo a partir de Cárdenas. Pues poquito a poquito, y no esperando que entienda luego que ya pasamos a otra etapa y que ya deben de estar conformes. Esto toma mucho tiempo. Y sí, hay a mí esto de las caricaturas me gustan mucho. Hay una caricatura ya no existe, se llamaba Pogo. Era una caricatura norteamericana de unos personajes como animalitos que vivían en los pantanos de allí, de una zona pantanosa de Estados Unidos. Y en una de esas, Pogo dice, "We have met the enemy." Encontramos al enemigo. The enemy is us. El enemigo somos nosotros. Nos hemos encontrado con el enemigo y somos nosotros. Bueno, esta sociedad tiene ¿cómo le hacían? ¿Cómo negociaban en el siglo XVII y siglo XVIII algunas de las comunidades? Y el siglo XIX es buenísimo, sobre todo en el XIX, con los jefes políticos, que era un cargo constitucional, el jefe político, que estaba entre el presidente municipal y el gobernador del estado. Lo hacían, sí, señor, sí. ¿Se iba el jefe político? No lo hago.
Sí, sí, cuando estaba ahí, sí. Y cuando empieza a hacer las cosas, no, no y no. Entonces es la resistencia pasiva. No hay muchas rebeliones en México. Claro que en la historia nosotros nos fijamos en las rebeliones, pero son pocas comparado con los problemones que había. Entonces la historia, la cultura cívica de una comunidad que históricamente ha estado subordinada es la resistencia pacífica. No decirle no abiertamente al poder. Si pueden, se lo dicen. Pero si ven que le va a costar un poco, no lo dicen, simplemente no lo hacen. Entonces el no cumplimiento de la ley es una cosa natural en un sistema como el mexicano, en donde la ley vino de otro lado, vino de otro planeta. Hay un teórico, Jaime del Arenal, que en sus clases le ponía mucho el énfasis de, al iniciarse el siglo XIX, ¿cuál es la sociedad más moderna desde el punto de vista jurídico? Oaxaca, porque adopta el sistema francés, pero no hay franceses, son las comunidades indígenas de Oaxaca. Entonces se vuelven franceses. ¿Para qué? Para fregarlas. Si les ponen una legislación en contra, pero es la legislación moderna, esta es modernidad. ¿Y qué hacen las comunidades cuando les imponen una estructura jurídica que viene de otro mundo? Pues resistir de esta manera, si pueden, por la fuerza. Si ven que van a perder, haciéndose tarugos. Y no lo vamos a hacer. Entonces sí estamos en una lucha, entre otras cosas, porque nuestra vida jurídica nunca, originalmente no vino de abajo, se impuso, no podía ser de otra manera. Entonces el derecho romano y las cosas estas, pues ¿cuáles romanos había aquí? ¿Cuántos franceses había en Oaxaca? Pues había como 3, pero las élites usaron muy bien la estructura jurídica para amolar a los que no tenían idea. Entonces la sociedad siempre ha estado en sus partes de abajo desconfiada del poder, muy desconfiada. Y nadie les puede culpar. Ganarse la confianza de las partes que han sido tradicionalmente sojuzgadas y explotadas de esta sociedad necesita hechos concretos, y eso con un tiempo. El general Cárdenas sí se ganó su confianza y por eso pudo seguir teniendo peso político en los 40s y en los 50s y en los 60s, hasta que murió el general Cárdenas. Y en parte por eso Cuauhtémoc tiene el éxito inicial en 1988, porque se ganó la confianza de ellos. Pero no es fácil. La tarea que tienen, no les arriendo las ganancias, pero hay que conocer el trasfondo histórico como una de las explicaciones para entender a esta sociedad. Muchas gracias. Para finalizar, la licenciada Ana Céspedes Cantú, directora de Fomento Cívico, y la licenciada Carla Lorena Cerecero Chacón, de la Oficina de la Secretaria, le harán entrega de un reconocimiento al doctor Lorenzo Meyer por su participación. El reconocimiento a la letra dice: la Secretaría de Gobernación otorga la presente constancia al doctor Lorenzo Francisco Meyer Cosío en agradecimiento por su valiosa participación e impartición de la Cátedra sobre Identidad Nacional, ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos?,
como parte del primer foro ciclo Demos Charlas por la Transformación de la Vida Pública, con el que inaugura una nueva fase en la construcción de la democracia como forma de vida en México. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. De esta forma, damos por concluido este foro Demos Charlas.